Muy buenas tardes, bienvenidos todos. Mi nombre es Elena Fuentes, estudiante del doctorado de Ciencias Jurídicas de la Universidad Bicentenaria de Aragua. El día de hoy, en la cátedra de Derecho Penal Internacional a cargo del doctor Franklin Yanes, trataremos el sistema penal internacional, un tema que está en boga en virtud del conflicto bélico que se suscitó entre Rusia y Ucrania y que en una entrega ulterior permitirá realizar un constructo teórico acerca de una posible solución pacífica en dicha controversia. Para dar inicio, comenzaremos estudiando lo relativo a la conceptualización de la jurisdicción. De conformidad con el artículo 1 y los artículos 17 al 20 del Estatuto de Roma de 1998, que en realidad entró en vigencia en el 2002, la Corte Penal Internacional, como tribunal de última instancia de carácter complementario a las jurisdicciones internas de los países partes o previa aceptación de aquellos que no son miembros y ante la negativa del Estado con jurisdicción para juzgar, bien por no estar dispuesto o por no considerarse capaz, está facultada para conocer, perseguir y sancionar a una persona por la comisión de crímenes de guerra, genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de agresión, independientemente del lugar donde se hayan cometido y de la nacionalidad del autor o de la víctima. En tal sentido, es importante destacar que los crímenes de agresión, si bien fueron considerados desde el inicio, es decir, desde 1998, no es sino a finales del 2017, a mediados del 2018, cuando se redefine lo que es un crimen de agresión y que pudiera considerarse un equivalente a una posible conducta por parte de Rusia en el conflicto al inicio mencionado. De manera que la función principal de la Corte Penal Internacional es propender a la protección de los derechos fundamentales con miras a la paz mundial. ¿Mediante qué? Mediante una conducta de carácter preventivo que establece la prohibición de conductas antijurídicas bajo los supuestos ya mencionados y en caso de transgresión, la aplicación de una sanción penal. Entonces, cuando interviene la Corte Penal Internacional, dado su carácter complementario, pues sencillamente cuando el Estado que se atribuye la competencia no procede a juzgar el hecho, bien porque no está dispuesto, bien porque se considera incapaz. Entonces, la Corte Penal Internacional asume la jurisdicción y procede a conocer y juzgar dichos crímenes, que a la fecha son considerados crímenes graves. La función jurisdiccional entonces puede, en términos generales, señalarse que se caracteriza por ser complementaria, siempre en respeto a la soberanía de las naciones, por su carácter vinculante frente a los Estados miembros y potestativo frente a aquellos que con posterioridad deciden aceptar la aplicación de esta jurisdicción, aunque ello no obsta para destacar que su compromiso debe ser cumplido una vez que ha manifestado su voluntad. Por su parte, es autónoma en virtud de que la Corte Penal Internacional, a través del Estatuto de Roma, prevé los presupuestos y los lineamientos en los que debe de seguirse para el enjuiciamiento por delitos graves. Su extraterritorialidad está definida porque va más allá de las fronteras del lugar donde se cometió el delito o sencillamente de la nacionalidad de la persona que se considera autora o víctima. Se corresponde con un sistema codificado sobre la base de que delinea lo que es el sujeto activo, la antijuricidad, la tipicidad, lo que es la intencionalidad, la culpabilidad, incluso las causales eximentes de responsabilidad penal, y existe finalmente un orden de prelación para la aplicación del derecho. Así, tenemos que en primer lugar se aplica el Estatuto de Roma y por supuesto sus protocolos, en segundo lugar los tratados internacionales y en tercer lugar los principios generales del derecho de los estados, siempre que no colidan con el estatuto, con las normas de derecho internacional ni con el derecho internacional en sí.
pasemos entonces a analizar qué es la cooperación internacional. La cooperación internacional está prevista en los artículos 86 y el 87 del Estatuto de Roma. Se basa en el principio de reciprocidad, que es un principio aplicable a nivel internacional, por el cual los estados se comprometen a otorgar la misma ayuda que reciban conforme a sus solicitudes en cuanto a la cooperación en las investigaciones, en el enjuiciamiento, en el procedimiento de extradición y el procedimiento para la promoción y evacuación de pruebas extranjeras. También en el artículo 93 se prevé como forma de cooperación, estas últimas a las que acabo de hacer referencia, en relación a no solo las pruebas del territorio foráneo, sino a la recuperación de bienes activos, a la utilización de nuevas tecnologías para el desarrollo de audiencias virtuales, incluso de la deposición de los peritos a través de esas audiencias con los sistemas telemáticos y que el Estado incluso pueda percibir a las personas para la presentación en estos supuestos. Hablar de cooperación internacional también supone hablar de asistencia jurídica mutua, conforme al cual la Corte Penal Internacional, de conformidad con el artículo 87 del Estatuto de Roma, podrá adoptar todas aquellas medidas que considere necesarias para garantizar la seguridad y el bienestar, no solo físico, sino psicológico, de las víctimas, de los testigos, de sus familiares y de cualquier otro auxiliar que precise de ello. Por último, debe hacerse también referencia en este proceso de cooperación internacional a la llamada extradición. Hoy está prevista en el artículo 89 del Estatuto de Roma y a nivel de la Unión Europea se le considera como entrega, ¿okay? Y por supuesto está dirigida a la localización, detención y ulterior entrega de los fugitivos al Estado que investiga o juzga en los términos y condiciones en que se ha señalado en el Estatuto de Roma. En el siguiente punto hacemos alusión a las organizaciones internacionales, tomadas en cuenta en el numeral 6 del artículo 87 del Estatuto de Roma, que prevé que la Corte Penal Internacional podrá solicitar de cualquier organización intergubernamental que le proporcione información, documentos que considere necesario a los fines de su investigación. Asimismo, la Corte Penal Internacional podrá solicitar otras formas de cooperación y asistencia que se hayan acordado con cualquiera de estas organizaciones de conformidad con su competencia y su mandato. Como todos sabemos, las organizaciones internacionales se han identificado desde un principio como las organizaciones intergubernamentales referidas a un grupo de estados que forman un bloque, una estructura individual con proyectos tales como puede ser la Corte Penal Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Comunidad Andina, la Organización de los Estados Unidos, de los Estados Americanos, etc. Y las organizaciones no gubernamentales, que son organizaciones sin fines de lucro tendentes a la defensa de los derechos humanos, ante la discriminación, la no inclusión, ese tipo de aspectos que están unidos a los derechos humanos y que de una u otra manera pues han surtido cierta presión en el desempeño internacional. Lo cierto es que con el devenir del tiempo las organizaciones intergubernamentales han sido denominadas organizaciones supranacionales o supraestados, pues, en virtud de el carácter vinculante que le han dado a sus decisiones y de su independencia. Dentro de estas organizaciones supranacionales o supraestatales se encuentra la Organización de las Naciones Unidas, la Unión Europea, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, entre otras. Y es dentro de estas organizaciones que se hace necesario destacar la actuación de la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, cuyo tratado de constitución fue suscrito el 24 de octubre de 1945 al término de la Segunda Guerra Mundial. Y si bien se habla de respeto y de no injerencia en la soberanía de los estados, no es menos cierto que sus decisiones adquieren un carácter vinculante dentro de sus propios estatutos. Y la situación radica en que ellos de una u otra manera tienen injerencia en la soberanía de cada estado.
Tal es el caso de la resolución 1373 de fecha 28 de septiembre del 2011, que fue promulgada a raíz de la destrucción de las Torres Gemelas, de la caída de las Torres Gemelas, conforme al cual la ONU, cuando exista una sospecha de una amenaza o temor de ataque, autoriza la ocupación de ese estado. Así como eso, pues bueno, 50 supuestos que denotan la injerencia de la ONU. Y si bien ellos señalan que no tienen injerencia en la parte interna de los estados, expresan que cualquier conducta que pueda generar el temor de un ataque, pues ya sale de la esfera interna y pasa a ser de carácter internacional. Adicionalmente a esto, es importante señalar la posición de la OTAN, que tuvo su origen el 4 de abril de 1949, igualmente tras finalizar la Segunda Guerra Mundial, y que se constituyó a través de un acuerdo de aliados que se unieron para contrarrestar los eventuales ataques de Rusia, y que ciertamente en estos momentos también está en boga su actuación respecto al conflicto Rusia-Ucrania. Ahora bien, y como parte del cierre de esta actividad, debemos de analizar cuál es la injerencia que tiene el sistema penal internacional respecto a los tratados suscritos y ratificados por Venezuela. En tal sentido, el Tribunal Supremo de Justicia, a través de la Sala Constitucional, ha fijado como su posición frente a este tipo de organizaciones internacionales que para ser ejecutadas sus sentencias dentro del territorio nacional deben adaptarse a la Constitución, señalando que pretender lo contrario sería que Venezuela renunciara a su soberanía. De esta manera, la Sala Constitucional, que tiene como función prioritaria la de vigilar la aplicación, la correcta aplicación de la Constitución, si bien respeta la posición de los tratados, no es menos cierto es que señala que ellos deben de ajustarse a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y quién mejor que la Sala Constitucional como máximo y último intérprete de la misma. Consecuentemente, la Sala ha emitido una serie de sentencias que son las enunciadas hoy por hoy en el 2000, 2001, 2003, 2008, 2015, ratificando su posición al respecto. Consecuentemente, es el Tribunal Supremo de Justicia quien dará aplicación en los términos y condiciones que considere necesario. Esperando que este video les haya resultado de utilidad para aclarar ciertas dudas, para establecer o fijar una nueva posición en cuanto a lo que se vive en la actualidad mundial respecto al conflicto de Rusia-Ucrania, y a la espera de una próxima entrega donde trataremos, como ya se expresó al inicio, de elaborar un constructo teórico que permita una solución pacífica al conflicto que en los actuales momentos se vive en el mundo. Muy buenas tardes, se despide de ustedes Elena Fuentes.